Vamos. Se está configurando. Ya, listo, doctor. Ahora ya inició la transmisión. Listo, gracias. Entonces, muy buenas tardes con todas y todos. Reciban en primer término el saludo más cordial del Instituto de Criminología Julio Endara de la Universidad Central del Ecuador. Es para nosotros un verdadero gusto el dar inicio el día de hoy a una programación que, como parte de nuestras actividades académicas, habíamos generado para atender en el transcurso de esta semana lo que denominamos nuestras jornadas académicas del año 2020. Para esta ocasión hemos programado básicamente 4 conferencias que son, sin duda alguna, conferencias que están interesadas o dirigidas a atender algunos aspectos del interés y de la formación, tanto de nuestros estudiantes cuanto de nuestros profesionales. El relacionado con las pericias informáticas y la cadena de custodia es un tema que obviamente en muchas ocasiones no tiene mucho conocimiento, no es de absoluta claridad entre algunos de los que participan en las actividades profesionales en el orden penal o en otros órdenes del ejercicio del derecho. El tema referido también a las investigaciones criminales a partir de la escena del delito es igualmente relevante conocer y saber, sobre todo si es que quienes nos van a permitir acercarnos a esas temáticas son expertos y gente con la formación tan elevada y cualificada como es el caso de la señorita doctora PhD Patricia Gimpo Santana, profesora de la Facultad de Administración de nuestra universidad y quien nos permite también contar con su grata presencia, su calificada presencia como perito del Instituto de Criminología, y en el otro caso del señor general Fausto Olivo, el director nacional de la DINASED. Para las siguientes conferencias que se realizarán el día jueves y viernes, tenemos la presencia de uno de los más, diríamos, prestigiados investigadores del Instituto Universitario de Lisboa, el doctor Marcelo Moriconi, argentino, pero que ha desempeñado sus labores fundamentalmente en Europa, justamente desarrollando investigaciones en el ámbito de las relaciones entre el poder, la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción. De tal manera que la conferencia que tendremos con él, precisamente por su participación desde Lisboa, nos obliga a que la hagamos durante las horas de la mañana. El jueves a las 9 de la mañana estaremos con la presencia de este prestigioso académico. Y el día viernes hemos tenido la grata posibilidad también de contar con la participación de uno de los fiscales de Cajamarca en el Perú, quien también podrá participar con una conferencia de carácter teórico dogmático en el ámbito del derecho penal. El día de hoy, entonces, vamos a tener la presencia de la ingeniera Patricia Gimpo, ingeniera en sistemas informáticos y de computación de la Escuela Politécnica Nacional, especialista superior en dirección de empresas con mención en finanzas y maestría en la dirección de empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar, y su doctorado lo ha realizado en informática en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Su doctorado también cuenta con el aval en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad de la Universidad de Rovira en España, con mención honorífica cum laude. Se ha desempeñado como investigadora, donde podemos mencionar publicaciones en Scopus y en la web of Science como Fuzzy Credit, Risk Scoring Rules, Using, y hay una, no puedo concluir el nombre de la, porque tiene algunas iniciales, y bueno, es autora de varios artículos indexados. Es profesional con más de 20 años de experiencia en el área de consultoría informática y auditoría informática. Desde hace 6 años se ha desempeñado como perito informática y de criminología del Consejo de la Judicatura, así como de la Superintendencia de Poder del Control del Mercado. Ella es una de las destacadas docentes de la Universidad Central y con ella tendremos esta primera conferencia. Para dar inicio también a esta semana de jornadas académicas, le hemos pedido al señor decano de la facultad, el doctor Patricio Sánchez, nos permita también contar con su honrosa presencia, de tal manera que en primer lugar voy a cederle también la palabra al doctor Patricio Sánchez para que declare iniciada estas actividades del Instituto de Criminología. Gracias, Patricio, nuevamente por tu presencia y también gracias a la doctora Patricia Quimbo por su conferencia de hoy. Gracias, doctor Rubén Castro. Doctora Patricia Quimbo, buenas tardes. A todos los que nos están escuchando también, un saludo afectuoso. Solamente quiero manifestar y reiterar mi felicitación al doctor Rubén Castro Orbe, profesor de la facultad y director del Instituto de Criminología, por elevar el nivel académico. Y en esta ocasión, en esta semana, hay unas jornadas académicas. Como ya lo mencionó el doctor Castro, se presentan incluso de fuera del país conferencistas de primer nivel. Lo que queremos es nosotros que nuestros estudiantes y profesionales que nos están viendo y escuchando, pues reciban esa capacitación, reciban esos conocimientos de los distinguidos ponentes. El día de hoy tengo que felicitar a la ingeniera Patricia Quimbo, porque se ha comprometido con el Instituto de Criminología, se ha comprometido con la Facultad de Jurisprudencia y nos va a presentar su ponencia sobre pericias informáticas y la cadena de custodia. Les reitero, doctor Rubén Castro, el aprecio de siempre y las felicitaciones por estar presente siempre en los eventos académicos que enaltecen y enorgullecen a la Facultad de Jurisprudencia. Declaro inaugurado estas jornadas académicas, deseándole el mejor de los éxitos a todos los exponentes. Adelante, universidad, y buenas tardes, compañeras y compañeros todos. Muchas gracias, señor decano. Tenemos entonces a continuación la intervención de la doctora Patricia Quimbo con la conferencia Pericias Informáticas y Cadena de Custodia. Pati, tiene usted la palabra. Gracias. Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación, doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y doctor Rubén Castro, director del Instituto de Criminología. Buenas tardes a todos los presentes. En esta tarde vamos a conversar un poco sobre lo que es las pericias informáticas y la cadena de custodia. La agenda que tenemos prevista es, como primer punto, pericias informáticas. A continuación, informe pericial. Como tercer punto, la cadena de custodia. Y finalmente, algunas conclusiones. Me agradaría empezar con esta frase. La tecnología es un regalo de Dios. Después del regalo de la vida, es el más grande de los regalos que Dios nos ha dado. Es la madre de las civilizaciones, de las artes y de las ciencias. Freeman Dyson, 1961, Proyectorio.
La pericia informática es una tarea ordenada por un juez que debe respetar ciertos parámetros de claridad procesal para que pueda cumplir su verdadero objetivo. El cuestionario pericial se compone de puntos que tienden a despejar dudas, pero con distintos intereses, dependiendo de quién sea el solicitante de aquella pericia informática. Lo que resulta claro es que dicha tarea siempre la solicita un abogado, un juez o un fiscal. Por ello es fundamental la manera en que se pide la tarea, para que se pueda asegurar el éxito de la misma y no se corra el riesgo de revertir la carga de la prueba. Una pericia informática también puede ser acompañada al momento de poner una acción legal, convirtiéndose en una preconstitución de una prueba. Es importante determinar lo que se desea verificar con las evidencias. En lo posible, para solicitar la pericia, en el caso de los abogados, deben asesorarse de un informático, de tal manera que se pueda indicar con mayor precisión lo que se solicita, ya que el perito realizará específicamente lo que se le indique. Es importante mencionar qué es la evidencia digital. La misma, que es considerada como cualquier información que sujeta a una intervención humana, electrónica o informática, ha sido extraída de cualquier clase de medio tecnológico informático, como por ejemplo podemos mencionar computadores, celulares, tablets, aparatos de video digital, entre otros. Técnicamente, es un tipo de evidencia física que está constituido por campos magnéticos y pulsos electrónicos, que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. La evidencia digital presenta características que la diferencian de las restantes clases de evidencia física. A la evidencia digital se la puede duplicar de manera exacta, lo que permite manipular la réplica sin alterar el original, pero está sujeta a riesgos específicos de posible alteración o eliminación. Las pericias informáticas pueden dividirse en dos grandes etapas. La primera es la recolección de la prueba y consiste en acceder al elemento digital que será objeto de posterior análisis y resguardarlo a los efectos de garantizar su contenido durante todo el proceso pericial. La segunda etapa es el análisis de la evidencia y está constituido por el conjunto de tareas a realizar para analizar el contenido de la prueba, a fin de confirmar o refutar una hipótesis que se plantea. Es importante indicar que nunca existe una pericia informática igual a otra, aunque se encuentre caracterizadas por el mismo tipo de delito. Siempre varía el escenario, las pruebas y la modalidad en que se obtuvo la prueba, la evidencia, las herramientas que se utilizan, el conocimiento que el perito debe aplicar, así como su experiencia. Dentro de los tipos de evidencia podemos mencionar, en el caso de las evidencias digitales, los computadores personales, las portátiles, estaciones de trabajo, los servidores, teléfonos celulares, discos rígidos, tanto internos como externos, memories flash, smartwatch, soportes ópticos como CDs, DVDs. También es importante indicar a nivel de tipos de evidencia las que se realizan con software. Entre estas podemos mencionar la verificación de determinados tipos de sistemas, acceso y análisis a bases de datos, páginas web, análisis de redes sociales, como pueden ser diálogos en Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, correos electrónicos, accesos a Internet, infracción a la ley de propiedad intelectual del software. Aquí también podríamos mencionar desde control, actualización y adquisición de licencias de software, accesos no autorizados, de tal manera que se haya producido robo, hurto o borrado intencional de información en una determinada institución u organización.
Pericia sobre duplicación no autorizada de datos procesados y generados por sistemas informáticos. Caben también dentro de este punto recuperación de datos borrados y rastreo de información en distintos medios informáticos. Pericias sobre desarrollo, manejo e implementación de procesos informáticos e incluso pericias sobre aspectos vinculados al comercio electrónico y operaciones realizadas a través de Internet. En el caso del procedimiento científico a utilizar, si tomamos como ejemplo analizar un correo electrónico, lo primero que se verifica es el código fuente del mensaje, luego el texto y los documentos adjuntos en el caso de que existan. El encabezado del correo va a permitir obtener datos para su eventual seguimiento, como es el caso de las direcciones IP, servidores locales o aquellos que se encuentran en el extranjero. Esto puede facilitar a los jueces la posibilidad de solicitar información adicional en el marco de que existan los convenios de cooperación. También es importante considerar las pruebas y la modalidad en que se han obtenido las evidencias. Podemos citar el hecho de que si los equipos se obtuvieron en un allanamiento para realizar la pericia, tal vez pueden tener la modalidad de cloud computing, es decir, almacenar información en la nube. Si esto es así, no se va a encontrar información cuando se analice el dispositivo. Lo que se podrá obtener es las veces que se ha conectado al servidor en la nube. Si este fuera el caso, el perito debe tener las características de acceso a la información de tal manera que dicha información pueda ser bajada a un dispositivo con un disco rígido y esté disponible para el análisis. Los puntos de pericia deben quedar muy claros, ya que el perito debe sujetarse 100% a estos. No deben ser amplios, deben ser específicos. Como por ejemplo, en el caso del análisis del correo electrónico, la pericia debe ordenar la autenticidad y validez del mismo, con lo cual el informe deberá obtener este código fuente, la IP, el contenido del mensaje, el texto y los adjuntos. Si los puntos de pericia no están claramente determinados, va a quedar a criterio del perito y no puede ser necesariamente lo que el abogado, el juez o el fiscal requiere. También es importante indicar que puede haber casos en los cuales al realizar el análisis de una evidencia se tenga claro y de forma específica lo que se requiere. Sin embargo, existen otro tipo de casos, como por ejemplo, el encontrar relaciones entre miles de correos electrónicos, donde no se sabe exactamente lo que se busca. Es aquí donde el perito informático puede utilizar técnicas específicas de inteligencia artificial, de machine learning, como es el caso de clustering, y va a permitir realizar agrupamientos que van a detectar más fácilmente y en menor tiempo la información requerida para su respectivo análisis. Es conveniente considerar que la pericia informática encomendada al perito esté de acuerdo a su especialidad y a su especificidad. En cuanto al protocolo que se debe aplicar al momento de realizar una pericia, es tener en cuenta que se pueden utilizar herramientas de informática forense, donde la informática o computación forense es aquella ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Por ejemplo, si se va a extraer información de una evidencia digital, se deberá conectar el elemento para hacer una copia forense, es decir, una copia imagen de la fuente hecha bit a bit, en modo de protección de escritura.
Para evitar la contaminación de la prueba, en el caso de que la prueba pericial sea en PC o servidores, se debe extraer el disco rígido, sin encender o arrancar la computadora, y con ello un posible planteo de nulidad de la pericia. Esta protección se puede aplicar a través de herramientas de software que permiten realizar copias de imagen de dispositivos, como por ejemplo FTK. En el caso de teléfonos celulares, se puede utilizar herramientas como Celebrity, Mobile Edit, entre otras. Si hablamos de celulares, estas herramientas van a permitir obtener información como mensajes entrantes, salientes, listas de contactos, llamadas tanto entrantes como salientes, correos electrónicos y algo básico, la información que ha sido eliminada. Actualmente podemos decir que alrededor del 65% de las pericias se realizan en teléfonos celulares. Aquí también es importante indicar, cada uno de los dispositivos tiene un número único. Por ejemplo, en el caso de un disco duro, hacemos referencia a un número de serie. En el caso de un teléfono, se tiene el número de email, que son particularidades que deben estar explícitas en la pericia. Como parte final del protocolo de trabajo para la pericia informática, es fundamental que se requiera el cálculo de los códigos hash para cada archivo, volumen o dispositivo de almacenamiento. Este código hash es único y no es más que una función criptográfica. Básicamente, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres, como podemos ver aquí, de longitud fija. La probabilidad que dos documentos distintos posean el mismo código hash es prácticamente nula. Es como el ADN de un archivo o volumen. Esta es la función que nos va a indicar si cualquier archivo, foto, video, imagen, documento, programa ha sido sometido o no a una manipulación. Cuando modificamos un fichero de texto, aplicamos un filtro a una imagen o comprimimos un video, estamos interfiriendo en aquel archivo original. Es aquí donde, gracias a esta función hash, podemos saber si existió o no una manipulación. La función hash nos da el MD5 del archivo. Esto nos ayuda a saber si la evidencia se preservó adecuadamente. Se asegura la prueba. En el caso de que deba usarse la misma evidencia en otra pericia, o se necesite repetir la pericia como tal. Como segundo punto, vamos a hablar del informe pericial. Los peritos nos regimos al reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. El formato del informe pericial es de uso obligatorio para presentar el informe. La primera parte son los datos generales del juicio o proceso de indagación previa, en donde está el nombre de la judicatura o fiscalía, el número del proceso, nombre y apellido del perito, profesión y especialidad en la cual está acreditada, número de calificación, fecha de caducidad de la acreditación. Aquí es importante esta fecha porque el perito tiene responsabilidad, aunque haya vencido su acreditación, de defender en audiencia aquellos informes que fueron presentados cuando la acreditación estuvo vigente. Los datos del perito, como email, teléfonos y direcciones donde se lo pueda contactar. Como segundo punto, van los antecedentes. Aquí se debe delimitar claramente el encargo realizado, el tema sobre el que se informará a base del ordenado por el juez, el fiscal o lo solicitado por las partes procesales. El tercer punto hace referencia a las técnicas o metodología a aplicarse. Es aquí en donde se debe explicar
claramente el encargo materia de la pericia. El perito deberá relacionar los contenidos de sus conocimientos especializados a base del objeto de la pericia encargada. El cuarto punto son las conclusiones. Luego de las consideraciones técnicas, se procede a emitir la opinión técnica o conclusión de la aplicación de los conocimientos que tiene el perito. Solamente deberán versar estas conclusiones sobre aquellos hechos consultados y ordenados en la pericia. Aquí no se debe emitir ningún juicio de valor, básicamente juicios de hechos, y limitarse a lo ordenado. Si el perito se encarga de dar otro tipo de información, puede dejar sin validez el informe pericial. A continuación deberán presentarse los anexos, es decir, aquel conjunto de información que haya recopilado el perito en su informe, ¿sí?, que sustenta las conclusiones. Pueden ser documentos, objetos de respaldo, como fotos, información específica de los volúmenes, de la serie, de las funciones hash obtenidas, de la explicación clara sobre aquel sustento técnico o científico que le permitió llegar a determinadas conclusiones. Y como último punto debe haber la declaración juramentada, ¿sí? Actualmente ya se nos está solicitando a los peritos la adquisición de la firma electrónica, justo por lo de la época de la pandemia, donde antes lo hacíamos con la rúbrica, donde presentábamos la declaración juramentada conjuntamente con nuestra cédula de identidad y una copia de nuestra acreditación pericial. Actualmente estos documentos se adjuntan, ¿sí? Y obviamente debe ir la firma electrónica. Es importante indicar que el informe pericial debe estar subido en el sistema del Consejo de la Judicatura, de tal manera que tenemos una base con todos los informes periciales que hemos desarrollado durante nuestro tiempo de acreditación. Cadena de custodia. La cadena de custodia es un proceso controlado que a efectos de poder cumplir con su objetivo debe contener básicamente una serie de aspectos que aseguran la trazabilidad de la prueba informática. Esto con el objetivo de tener éxito en el proceso pericial informático de tal manera que la prueba no se contamine, es decir, no se modifique o se borre. Debe conservarse en su estado original, sin alteraciones. La contaminación de la cadena de custodia invalida las pruebas periciales informáticas. Cuando hay un eslabón roto en la continuidad de esta cadena, la prueba pierde validez y el proceso queda nulo. Es diferente a la preservación de la prueba informática, especialmente cuando existe una alta volatilidad de los datos. Es fundamental comprender que desde el momento en que se secuestra una prueba informática hasta que llega a las manos de un perito para su examen técnico y luego la devolución de dicha prueba, todas estas etapas conforman un ciclo de vida pericial que básicamente podríamos resumirla en las siguientes etapas. Intervención en el lugar del hecho, la detección e identificación de la prueba, la recolección, registro de los detalles de la prueba informática, el embalaje, rotulado, protección, traslado de la prueba, el almacenamiento temporal de la prueba, hasta que se pueda realizar la pericia. Luego el traslado de la prueba hacia el perito, la realización de la pericia y la devolución de la prueba al juzgado. Hay que considerar también la posibilidad de nuevas pericias y la devolución de la prueba pericial al propietario. En cada uno de estos casos,
se debe registrar los intervinientes, indicando fecha, hora, lugar y estado del elemento. Esto es lo que asegura la trazabilidad de la prueba informática. Las pruebas informáticas tienen una característica especial denominada volatilidad. Para poder realizar una correcta preservación, además del protocolo, es importante contar con ciertos elementos físicos, como son el papel para envolver dicha prueba. Este papel no debe contener ni inscripciones previas, ni dibujos, ni gráficos, ningún tipo de leyenda. Cajas de cartón específicamente para embalaje, protección contra golpes, fundas antiestáticas, cinta de embalaje, y deben las personas que manipulan dichas pruebas tener pulseras antiestáticas. Las cintas de seguridad deberían ser numeradas y generalmente de distinto color para poder tener claramente el sitio por el cual pasó dicha evidencia. Este formulario acompañará durante todo el circuito que siga la prueba informática, desde el allanamiento o entrega de la evidencia hasta la intervención del perito, incluyendo, como dije anteriormente, la devolución al juzgado de los elementos objetos de la pericia. Como conclusiones, podemos decir que para contratar una pericia informática es necesario tener conocimiento de la especialidad y de la especificidad del perito, ya que no todos contamos ni con la misma especialidad, ni con la misma experiencia, ni grado de conocimiento sobre la tarea a realizar. El perito debe tener el dominio de la metodología, donde se incluyen las herramientas utilizadas. El informe pericial puede estar muy bien realizado. Sin embargo, si el perito no puede defenderlo en audiencia, la prueba se cae. Es necesario que el perito tenga claramente definidos esos puntos de pericia solicitados. Aquello que le determina el juez, el fiscal o las partes procesales. Si el informe no está de acuerdo a lo o se ve en el informe pericial la cadena de custodia que incluye la preservación de la prueba, por lo que la preservación en el formulario de la cadena de custodia. Gracias por su atención. Cubrimos los puntos determinados en la agenda y estoy a disposición de sus preguntas. Muy bien, gracias, doctora Patricia Jimbo. Vamos a proceder entonces en este momento a receptar algunas inquietudes que pudieran plantear los asistentes a esta conferencia, y si es que hay interés entonces de averiguar sobre los aspectos abordados, entonces les solicitaría que hagan uso de la palabra, si es que pueden inclusive solicitarnos su intervención con la respectiva levantada de la mano, podríamos entonces posibilitar que intervengan. Les pediría a los participantes que se dignen observar el tiempo de 2 minutos para formular su pregunta. A la doctora Jimbo, si es tan gentil, podríamos suspender la pantalla compartida para efectos de poder también facilitar la visualización de los asistentes, porque no todos usan el icono de tomar o pedir la palabra, sino que lo hacen igualmente levantando la mano en la cámara. Entonces, este momento no tengo la posibilidad de verlos a todos.
Entonces, si me ayuda, Patti, Claro que sí. suspendiendo la pantalla compartida para poder visualizar a los asistentes en, la, en la sala. Si alguien tiene interés, porque no veo que se levante la mano con el icono, pero si alguien tiene interés entonces en participar, por favor, puede hacer uso de la palabra. ¿Listo, Rubén? ¿Tiene el Gracias, control de Pati. nuevo? Gracias. Gracias. Si alguien tiene interés, decía, entonces puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Buenas Adelante. tardes a todos. Mil disculpas por no prender la cámara y bueno, doctora Patricia, una excelente exposición y mi pregunta va respecto de lo que usted manifestaba de que si bien es cierto, el informe pericial puede estar muy bien elaborado, pero si el perito no es capaz de defenderlo en la audiencia, este peritaje puede caer. Entonces, mi pregunta radica en cuáles son los parámetros de rigor que debería seguir un perito a la hora de defender el informe pericial que ha elaborado. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Sabe que es muy importante que el perito informático, como lo manifesté, tenga la especialidad y la especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Debe tener la experiencia. Puede ser que sí, dentro de su especialidad está la informática como tal o las telecomunicaciones. Sin embargo, no tiene la experiencia determinada para poder solventar las preguntas en el informe donde puede explicar su metodología. Yo manifesté que no hay dos pericias iguales. Efectivamente, porque hay determinado software que nos permite tal vez llegar a un mismo resultado. Sin embargo, la técnica utilizada es diferente. Es ahí en donde debe tener el perito la claridad de la metodología utilizada y el por qué utilizar dicha metodología, que es lo que debe defender en su audiencia. De tal manera que llegue a comprobar la validez de sus conclusiones a base de esta metodología. Entonces, he ahí en donde está la experiencia del perito, ¿sí? El informe puede estar muy bien realizado, pero también pueden salir de esta metodología preguntas derivadas. El por qué utilizar tal técnica, el por qué no utilizar esta otra, qué pasa con este otro determinado software. Entonces, debe tener conocimiento sobre ello. ¿Sí? No sé si quedó un Muchas poco gracias, clara la Pati. respuesta. Muchas gracias, Pati. Antes de continuar, quiero también extender mi saludo a la compañera licenciada Grimanesa Narváez, directora regional del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas, que también se ha sumado a nuestros asistentes. Gracias, Grimanesa, por acompañarnos. Yo sí quiero un poco, a pesar de que pudieran haber otras inquietudes, quiero pedirle a la doctora Patricia Jimbo, tal vez con una intención un poquito más visible, el permitirnos advertir entre los neófitos qué es lo que normalmente más es objeto de la pericia informática. ¿Cuáles son los problemas que más se ventilan cuando se requieren pericias informáticas? ¿Y qué consejos o qué sugerencias daría al profesional del derecho respecto de justamente al momento de hacer la petición de la pericia, no incurrir en inapropiadas solicitudes, en inexactas solicitudes o en solicitudes periciales que probablemente terminan siendo ambiguas y por lo mismo provocando que la actuación pericial también sea una actuación nada útil en la prueba? No sé si es que soy muy exigente con la cantidad de temas que he planteado, pero son justamente los que tal vez nos interesan a muchos de los profesionales del derecho. ¿Sabe, Rubén? Sí, uno de los problemas que se tiene básicamente es lo que usted acaba de manifestar. Los profesionales del derecho piden todo, pero no saben exactamente qué es lo que necesitan,
¿sí? Yo he tenido la oportunidad que me dicen en las pericias, cuando toca examinar determinados discos duros, quiero toda la información presente en el disco duro. Ok, ¿qué es la información presente en el disco duro? Porque yo tengo desde sistema operativo hasta recuperación de archivos eliminados, ¿sí? Tengo correos electrónicos, tengo documentos realizados. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Porque si me pongo a examinar absolutamente todo el disco duro, vamos a sacar tal cantidad de información que tal vez lo que le puedo dar no es el objeto, ¿sí? Exclusivamente del peritaje. Y ahí en donde debemos, y hacía hincapié, en que se le debe indicar al perito qué exactamente es lo que requiere. Por ejemplo, en el caso de un correo electrónico, ¿sí? El perito informático no va y valida un mail, por darle un ejemplo. Hablemos de una persona que trabaja en una organización, recibe un email de despido a la dirección electrónica de su organización, es decir, con el dominio de su organización. Toma él el correo electrónico y se lo reenvía a una cuenta personal. Y así varios reenvíos. Y resulta que al perito informático le llega el último reenvío. El perito solamente podrá determinar el último correo recibido, porque es de este el que tiene el código fuente. Del resto mensajes reenviados, no se puede determinar ni la validez ni la autenticidad de dichos correos. ¿Por qué? Porque el momento en que hay un reenvío, usted puede poner ahí lo que usted desee. Yo no puedo verificar sobre ese reenvío anterior. Entonces, he ahí en donde tiene que ir el profesional del derecho a saber exactamente qué es lo que yo requiero. A mí no me interesan los 10 emails, me interesa el email del despido. Ok, vamos hacia la fuente emisora o receptora del correo. No necesito verificar los dos. Con que verifique uno, tenga el código fuente y vea los servidores por los que pasó y que llegó al destinatario, ¿sí? O que salió del emisor, mi prueba es válida. Utilizando, he ahí en donde hago referencia también un poquito a la pregunta anterior, en que el perito tiene que tener la experticia para saber cómo decir en una audiencia que no necesito verificar los dos lados. Técnicamente, con mi metodología, yo sé que salió de tal emisor y llegó a tal receptor en el tiempo determinado y pasó por determinados servidores. Es importante que el profesional del derecho sepa exactamente si va a tener también dentro de su informe pericial esa prueba que le van a dar va a servir para su causa. ¿Por qué? Por dar un ejemplo. Resulta que tiene mensajes a través de WhatsApp en un teléfono y usted tiene el dispositivo para su evidencia. Se analiza a nivel de software los mensajes eliminados. Dentro de los mensajes eliminados están los que envió tanto el emisor, pero que también eliminó el receptor. A nivel de la prueba pericial, yo le pongo todos los mensajes eliminados encontrados en dicho dispositivo y van dentro del informe pericial. Eso puede ser causa de que a usted esa prueba como profesional en esa causa no le sirva, porque los otros mensajes pueden ir en contra, ¿sí?, de su defensa. Entonces, he ahí lo importante en saber qué tanto me sirve la prueba pericial, qué es lo que yo debo solicitar, ¿sí? He tenido casos, como manifestaba el de los discos duros, ¿no es cierto?, en donde me decían, analíceme todo, pero ¿qué estamos buscando? Entonces, ahí es donde uno interviene para ayudarle al profesional del derecho, ¿qué es lo que busca? Me decían específicamente, queremos ver relaciones entre empresas porque están actuando de forma desleal. Ah, eso ya es otra cosa. Ya no estamos buscando toda la información como tal, sino que estamos buscando algún tipo de relaciones entre empresas. ¿Qué implica eso? Que debe haber comunicaciones con determinados grupos de sujetos actuantes, de tal manera que hay palabras claves que nos van a ayudar a nosotros a determinar y darles a ustedes para decir, miren, esto es lo que yo encuentro, ¿qué se puede obtener ahí? ¿Cómo se hace esto? Técnicas de inteligencia artificial. Tomo información y empiezo a agrupar. Y me da aquellas agrupaciones, ¿qué es lo que yo tengo característico en aquellas agrupaciones? Experiencia y especificidad del perito, ¿sí? Entonces, definitivamente hay muchas, en algunos procesos que piden determinada información que es muy
vaga, muy difusa, no es clara, cuando debería ser netamente, ¿qué es lo que yo requiero? Yo quiero autenticidad y validez de algo, pido la autenticidad y validez. Solamente con esas dos palabras, como peritos estamos en la obligación de dar el código hash de todos los elementos que están interviniendo, efectivamente, si no ha sufrido ningún tipo de manipulación, si es auténtica la prueba, si yo la recibí en el caso de que haya tenido cadena de custodia, cómo la recibí, cómo la entrego, en qué estado está, ¿cierto? Entonces, solo con esas dos palabras se tiene la prueba. Pero si me dice, yo quiero simplemente que se me indique lo que tiene el correo electrónico, estamos hablando de un mensaje de un correo, un texto como tal. Sí, pero ese texto ¿es válido? ¿Es auténtico? Sí. Bien, Patti, hay unas 3 preguntas que han puesto 2 en el chat y otra en otra vía, en la que nos están refiriendo a que si pudiera aclararse que en el caso de un delito de intimidación hecho en mensaje de texto en el teléfono, el denunciante al ir a la fiscalía dice podría presentar los mensajes desmaterializados en la notaría, creo que sería materializado, ¿no? Bueno, o habría que obligatoriamente hacer o pedir una pericia en el teléfono en el cual se da la intimidación. Y la otra pregunta que está aquí en el chat dice, ¿cómo se protege electrónicamente la información personal luego de extraer la información motivo de la pericia de una persona ante la garantía jurisdiccional del habeas data en la pericia? Ahí hay un tema importante en materia jurídica. Y el otro aspecto que se ha planteado por otra vía es qué entender o para qué sirve la técnica de la minería de datos. A ver, Tiene ahí sí, 3 temas bien importantes. a ver, vamos vamos con el primero, Rubén, ¿sí? A ver, el hecho de presentar, ahorita se están haciendo, ¿sí? Efectivamente, ya se están presentando denuncias con un informe pericial, lo que se denomina la preconstitución de la prueba. El tener los mensajes de texto desmaterializados no dan el 100% de certeza ni la confianza a un juez o a un fiscal que pasaron a través de una pericia informática. Es decir, tuvieron toda aquella metodología y técnica para garantizar que en realidad dichos mensajes de textos fueron extraídos de aquel dispositivo. Entonces, sí es importante. La pericia es ordenada por un juez, por un fiscal, por cualquiera de las partes ordenantes como tal, pero sí le da la garantía sobre la validez de esta prueba, ¿sí? Entonces, le va a dar mayor certeza al profesional del derecho. Con la segunda, con respecto a la información, a los datos que se extraen de la pericia, es importante indicar lo siguiente. Cuando nosotros realizamos los peritajes, nosotros obtenemos información y nos centramos en aquella información objeto de la pericia como tal, ¿sí? Específicamente ese objeto. Y luego de que se ha defendido el informe en audiencia, ¿sí? Es más, hay determinadas, bueno, ni siquiera con determinadas instituciones, cuando las pericias se realizan sobre dispositivos que son resultado de un allanamiento, se entrega como tal, y los dispositivos que se utilizan para realizar copias exactas luego de esta pericia, se realizan determinados procedimientos técnicos para que puedan ser objeto de otra pericia. ¿Qué implica con eso? Que nosotros no nos quedamos con información, definitivamente no. Son específicamente, quedan plasmadas en el informe, se entrega, dentro del informe pueden haber ya los archivos determinados que se extrajeron del dispositivo para que sean parte de la causa. Se llega hasta allá. En ningún momento tenemos, es más, como peritos tenemos responsabilidad en el caso de que lleguemos a utilizar dicha información con otro tipo de beneficio u otro objetivo. Definitivamente dentro de nuestro código como peritos, porque también tenemos sanciones dadas por el Consejo de la Judicatura, se encuentran las respectivas penalizaciones. Entonces, esto no se debe hacer, ¿sí? Dentro de la práctica. Ahí hay la garantía, repito. Por eso es importante indicar lo siguiente. Cuando se realiza la pericia, si a mí me dicen extraer todos los mensajes de texto que se encuentran dentro del celular, extraigo absolutamente todos. Eso implica información eliminada, ¿sí? No solo los que están físicamente, sino que aquellos que fueron eliminados. Y se entregan como documento con los anexos pertinentes dentro del informe pericial, ¿sí? Se entrega el dispositivo,
y luego de que se ha pasado la causa, se ha defendido el informe, se destruye como tal dentro de nosotros la copia que se hizo de dicho dispositivo, porque el dispositivo original, evidencia, se entrega, ¿sí? Ahora, en el caso de la minería de datos, sí, la minería de datos nos permite específicamente utilizar un conjunto de técnicas que nos van a permitir extraer conocimiento útil a través de modelos o patrones para poder llegar a ser utilizado. He ahí la importancia, ¿no es cierto? Cuando le hablaba de este caso de los correos electrónicos, de la cantidad de correos electrónicos que había. Estos correos electrónicos no sé qué buscar. Entonces, yo en la minería de datos puedo utilizar tanto técnicas predictivas como descriptivas. Predictivas, me anticipo a algo que puede ocurrir. Entonces, yo puedo tal vez, si estoy viendo algo, se me ocurre, sobre acoso, sobre algún tipo de caso, ustedes son los expertos jurídicos, en el que puedo determinar, por determinadas circunstancias, valga la redundancia, ¿qué puede suceder a futuro a base de la técnica utilizada? He ahí la minería de datos. O también puedo describir determinados hechos, como agrupar este conjunto de correos electrónicos como tal, o de archivos determinados, ¿sí? Supongamos que hay un caso en donde tenemos archivos, determinados documentos en Word, en Excel, en PowerPoint, en PDF, donde queremos son de cantidad de hojas en donde queremos determinar aquellas palabras claves que nos van a guiar nuestra búsqueda en nuestra causa, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar, se me ocurre, determinadas palabras de lavado de activos. Ok, ahí entra la minería de datos, ahí entra la inteligencia artificial para poder saber cómo los agrupo, qué técnicas extraigo, saco estas palabras que fácilmente no son posibles de detectar, me van a ahorrar tiempo utilizando la metodología determinada, utilizando el hardware correspondiente, y voy a poder llegar específicamente, ¿sí?, a decir, miren, esto es lo que encontré. Veamos si sirve o no para la determinada causa. He ahí en donde, lo que le decía, el profesional informático tiene que trabajar de mano, no solamente con el oficial, con las personas, los profesionales del derecho, sino con el juez, con el fiscal, con quienes están solicitando la pericia como tal. Entonces, no es solamente utilizar las técnicas tradicionales en los peritajes informáticos, sino ya utilizar inteligencia artificial, ¿sí? Dependiendo de la causa que tengamos. Sí, creo que traté de resolver las 3 preguntas, Rubén. Rubén tiene el micrófono apagado. Así estoy. Es que tengo que apagarlo justamente para poder permitir que no se interrumpan las intervenciones. Gracias, Pati. Hay una siguiente pregunta que también plantea alguien en relación a la posibilidad de la recuperación de archivos o de información que, habiendo estado en la nube, han sido borrados, ¿sí? ¿Cuáles dicen serían las posibilidades de la recuperación de esa información? Y hay alguien más que pregunta si en el caso del derecho al olvido, que es parte de las garantías jurisdiccionales, permítanme, es que está, como por ejemplo en España, ¿cuáles son los límites con el acceso a la información? Y finalmente hay otra pregunta que le acaban de proponer en este momento. ¿Cómo se podría proceder a obtener la suficiente información para la pericia informática cuando se emiten mensajes de texto, chat o correos en modo de códigos, como por ejemplo en el tráfico de niños, que se utilizan incluso palabras como pizza para referirse al requerimiento de servicios sexuales de un niño? Bueno. Empiezo por la última, Rubén. Empiezo por la última. Listo. Sí, esta última pregunta justo, ¿sí?, es la que se puede realizar utilizando técnicas de inteligencia artificial, porque nos va a sacar este tipo de palabras que ya, hablando con un experto en la materia, sabe a qué se refiere. Entonces, no solamente vamos a tener esta de pizza, sino que, sé yo, otra puede ser helado, no lo sé específicamente, ¿no es cierto? En donde nos va a dar este indicio utilizando las técnicas de inteligencia artificial, que comúnmente no lo va a encontrar.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se van a agrupar determinados correos, mensajes, archivos de determinado conjunto de personas que utilizan estas determinadas palabras claves. He ahí la importancia de utilizar estas técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Me voy a la de la información en la nube. Y justo fue lo que hice referencia. ¿Qué tal si se va a un allanamiento, se retiran los dispositivos y resulta que se estaba almacenando información en la nube? Cuando se retira como tal el dispositivo, lo que se va a hacer es ver que se conecta a la nube para poder poner información. Obviamente, como perito no voy a tener ese instante el registro, pero sí hay indicios de en qué servidor, con qué frecuencia lo conecta, y ahí específicamente en donde existe este compromiso para que la autoridad pertinente, nosotros podemos decir, no puedo llegar a obtener directamente yo el acceso porque sería una pericia al servidor que ha sido objeto de almacenamiento de la información. Y como perito no tengo acceso a dicho servidor, pero sí sé, si tengo el disco como tal, si se le pide a la persona que nos permita extraer la información, ¿sí? A través de la técnica del cloud computing que ha almacenado y hay el permiso correspondiente, lo debemos hacer con técnicas informáticas. Caso contrario, decimos en qué servidor específicamente se ha almacenado la información, con qué frecuencia se la ha hecho, qué fechas, qué tiempo incluso puede, dependiendo de lo puede estar, el tiempo que se ha demorado en subir la información y obviamente a través de la autoridad competente pedirle al servidor, a las personas del servidor, a la compañía del servidor, indicando la acción legal, que les dé la información pertinente a base de lo que está en el informe pericial, ¿sí? Y la otra, no recuerdo muy bien, me falta la tercera pregunta, o creo que cubrí ahí la... Rubén, ¿está con el micrófono apagado? Gracias. Decía que el derecho al olvido se refería el estudiante al derecho al olvido, ¿no? ¿Cuáles son los límites con el acceso a la información en relación al derecho al olvido? A ver, Rubén, yo siempre digo, el perito, sí, y es más, en otra conferencia que dicté hace poco me decía, ¿nos puede indicar en qué causas ha intervenido? Y la respuesta es, no lo sé. Efectivamente, nosotros como peritos manejamos la confidencialidad. Efectivamente, entonces, la información que se recupere, o sea, por eso quiero ser muy clara, el momento en que nosotros recuperamos no es que a mí como perito usted me dice, me pone esto y esto me quita en el informe pericial. La respuesta es no. Yo le pongo todo lo que extraje de esta información. Si hay aquí información que puede ir en contra de su causa, es lamentable, pero está dentro del informe pericial. O sea, yo no elimino como perito informático algo que recuperé, que encontré, que verifiqué dentro de dicho dispositivo, dentro de dicha evidencia digital. Y luego de que se ha dado la información pertinente y he defendido mi informe, que hasta ahí conservo la información pertinente, porque puede ser que luego se me pida un alcance a la pericia, entonces debo disponer de los dispositivos para poder dar dicho alcance si es pertinente. Entonces, una vez que ya ha pasado el alcance como tal, no, o sea, en mi caso no recuerdo absolutamente nada más, ¿sí? O sea, existe confidencialidad de la información encontrada, son objeto de la causa. Algo que no es objeto de la pericia, ¿sí? No se debe determinar dentro de dicho informe. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Gracias, Pati. En el Facebook han puesto una pregunta que también me parece importante que la podamos atender, Pati. Dice, ¿considera que los peritos en el Ecuador están al día en los avances tecnológicos? ¿Y estimaría usted que el Ecuador debería invertir en laboratorios informáticos Sí. y en la academia para mejorar las pericias informáticas? A ver, definitivamente sí. Creo que se debe invertir en tecnología. Eso nos va a dar y asegurar la calidad como tal, ¿sí? De los informes. Y efectivamente, ¿qué pasa con los peritos y qué tan capacitados estamos? Bueno, sí. Aquí depende de cada uno, básicamente. La experiencia y la especialidad que se tenga, la especificidad como tal. Básicamente, no es lo mismo realizar, y ahí está lo importante de la especificidad. O sea, si alguien, ¿no es cierto?,
es experto en inteligencia artificial, nos va a ayudar en estos casos específicos, como lo que hablábamos, ¿no es cierto? Determinar aquellas palabras que no son comunes en un conjunto de objetos de información para poder llegar a detectar algo. Técnicas de inteligencia artificial. Pero si alguien no ha tenido ese conocimiento, no va a poder ser útil en esta causa, ¿sí? Si tenemos que hablar, básicamente hacer un examen de una base de datos exclusiva, como puede ser Oracle, se me ocurre, tiene que ser el perito tener información específica sobre esta base de datos, pero también puede capacitarse para el objeto de esa pericia. Es decir, conversar con otros profesionales técnicos en la materia que le ayuden a hacer ¿no es cierto? Que le ayuden a determinar las técnicas, la metodología que va a utilizar. Un poquito capacitarse en dicha metodología, lo que requiere para su pericia, y tener ya a base de la experticia realizada la posibilidad de poder defender su informe en audiencia. Entonces, a nivel de tecnología, cambia tan abruptamente que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a capacitarnos constantemente. Entonces, a nivel de software, a nivel de tecnología, el cambio es abismal. Rápidamente encontramos cantidad de software que a nosotros mismos nos exige el capacitarnos. Instituciones para capacitarnos como tal en el país, decir, miren, específicamente hay un centro de capacitación de peritos para darles lo último en tecnología, las técnicas a utilizar, el laboratorio específico como tal, lo menos cuando somos civiles, no lo hay. ¿Sí? Gracias, Pati. Una pregunta también que ha sido planteada en el chat, alude a qué posibilidades habría de poder obtener la información una vez que el disco duro de una computadora ha sido destruido. Ahí creería yo que obviamente las cuestiones más que referirse al tema estrictamente pericial implican también otras indagaciones. Pero, a ver, hay dos cosas. Los discos duros pueden ser de dos tipos, discos duros de estado sólido o rígidos o rígidos, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología antigua son los discos de estado rígido. Para este tipo de discos de estado rígido, si es que ha sido destruido completamente, depende. ¿Por qué? Porque el disco duro, en el caso de los rígidos, es como un CD, si queremos verlo, que tiene una agujita en donde se van grabando la información y va apuntando hacia ellos. Si yo cojo físicamente ese disco y lo destruyo, es decir, lo hago pedacitos y pongo una parte en el Valle de los Chillos, otra me la llevo al Ejido, otra a la Alameda, va a ser imposible su reconstrucción como tal. Pero si el disco duro ha tenido un daño físico, es decir, empieza a sonar, yo puedo recuperar esa información, sí. Hay técnicas especiales con laboratorios especiales que van a permitir la recuperación de dicho disco. Lo mismo a través de los discos de estado sólido, que es la nueva tecnología que estamos utilizando. Entonces, si yo tengo ese disco partido por muchas partes y sus partes distribuidas, no voy a poder llegar a recuperar la información. Habría que analizar el estado en el cual se encuentra dicho disco para saber qué técnica podría aplicar y ver cuál es el porcentaje de la información que puedo recuperar. ¿Sí? Pero definitivamente yo siempre digo, informáticamente debemos tener claro que no porque elimine algo, ¿sí? No puedo recuperarlo. Definitivamente sí puedo hacerlo, utilizando técnicas. Puede llevar algo más de tiempo, sí, pero se puede llegar. Rastreos informáticos probablemente, ¿no? Por supuesto, Rubén, o sea, definitivamente hay cantidad de software que algunos me dan hasta determinado nivel, ¿sí? Determinado hardware también, dependiendo de lo que requiera hacer, que me pueden ayudar, y ahí está la especificidad de esa prueba como tal, de esa pericia. Muy bien. Y una última pregunta que se ha planteado sobre temas de cadena de custodia, que veo que la formula el máster export Ciprián Rivera, que además se ha juntado a nuestro panel o a nuestro grupo de asistentes desde Perú. Le saludamos al magíster export Ciprián Rivera, y él será el ponente de la última conferencia de estas jornadas, y él le pregunta cómo se debe implementar o establecer la cadena de custodia digital para el aseguramiento de la información virtual con relevancia penal. Cuando hablamos de evidencia digital, hice referencia justo a esta función hash, ¿sí? Todos los archivos
tienen este MD5, que es como su ADN para cada uno de estos documentos, ¿sí? Entonces, si yo estoy transmitiendo dicha evidencia digital, yo debo verificar el código hash con el que salió y con el cual yo obtengo dicha información. Ahí estoy hablando que no hubo ninguna alteración al respecto. Entonces, he ahí esta importancia de este archivo, de esta función, sobre cada uno de estos documentos, sea un email, sea una fotografía, sea un archivo de video, un audio, es único para cada uno de estas evidencias digitales como tal, ¿sí? Bueno, no sé, parece que hasta ahí hemos llegado con las preguntas que se han puesto en el chat, y si alguien todavía tendría interés en alguna otra averiguación, eh, tal vez quepa que lo haga directamente haciendo uso de su micrófono, y, y obviamente pidiéndole que se limite en el uso del tiempo. Si no, pues tendríamos entonces que cerrar la actividad hasta aquí, no sin antes expresarle a la doctora Patricia Jimbo nuestra gratitud por su brillante exposición, por el aporte que ha significado su conferencia para el conocimiento de nuestros estudiantes. Con este agradecimiento, digo, expreso a la doctora Patricia Jimbo, también queremos dar por concluida esta reunión de hoy, obviamente también agradeciendo la asistencia de todos quienes nos han acompañado, tanto a través del nexo del Zoom, cuanto también por la vía de Facebook. Los compañeros que notifican normalmente o que están usando la cadena o el link del Facebook, normalmente al final de los eventos nos están proveyendo de la información de cuántos han estado en la expectativa de la conferencia, y hemos tenido ahora como 1,500 personas también atentas a esta conferencia, lo cual es una verdadera multitud escuchándole a la doctora Patricia Jimbo. Muy bien, bueno, les agradecemos a todos y les esperamos el día de mañana a quienes quieran acompañarnos en la conferencia del general Fausto Olivo con el tema de la administración de la investigación criminal a partir de la escena del delito. Ha sido un placer verles a todos y a todas, y les esperamos el día de mañana a quienes quieran también igualmente conectarse con nosotros a las 5 de la tarde en estas jornadas académicas organizadas por el Instituto de Criminología de la Universidad Central. Un placer verles. Gracias, estoy a las órdenes. Gracias, Pati. Una buena tarde.